Hola, ¿qué tal? Queremos platicarles de un libro que se publicó en la segunda mitad del 2021, un libro en el cual hemos invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho cariño. Este libro sirve como un homenaje a un colega nuestro, fallecido ya algunos años, una gran luminaria y especialista reconocido a nivel internacional en el ámbito de los estudios sobre budismo. Nos referimos a La sonrisa del Buda. Es una colección de ensayos en homenaje al profesor Luis O. Gómez, que fue, alguien con una trayectoria muy, muy larga. Hablaremos un poco de ello en unos segundos. Pero trabajó con nosotros aquí en el Colegio de México los últimos 10 años de su vida. Este libro pretende hacerle honor a la gran trayectoria, a la personalidad y la calidad humana del profesor Gómez y reflejar también un poco la vasta sabiduría que poseía. El profesor Luis O. Gómez tuvo una participación muy cercana durante varias décadas con el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Participó como parte del Consejo Consultivo de la revista de Estudios de Asia y África en versiones previas, y también estuvo como profesor visitante en varias ocasiones. A partir del 2007 se incorporó como profesor del centro en el área del sur de Asia, y durante 10 años fue profesor. Impartió diferentes clases sobre temas asociados con budismo, pero también con literatura de la India, y dirigió un número importante de tesis, tanto de maestría como de doctorado. Es difícil hablar del legado de Luis O. Gómez. El profesor Luis O. Gómez tuvo una trayectoria impresionante, tanto fuera como dentro de México. Se le reconoce como un gran estudioso y también como un gran traductor de textos budistas. Entre sus grandes contribuciones al campo de los estudios budistas podemos contar, por ejemplo, su traducción de los 2 sutras de la Tierra Pura de Amitabha, que se publicó en inglés como The Land of Bliss, y más recientemente realizó la primera traducción al español de una obra budista en sánscrito muy relevante dentro del budismo mahayana, el llamado Bodhicharyavatara de Shantideva. La traducción de Luis O. Gómez es la primera traducción al español directamente del sánscrito, y constituye un monumento académico innegable, ¿no? Incuestionable. Una de las facetas que más llama la atención acerca de la labor profesional de Luis Gómez es que comprende no solamente distintos periodos, sino distintas tradiciones e incluso distintas lenguas. Realmente, cuando uno define a Luis Gómez como un experto en budismo, como un budólogo, es en todo el sentido de la palabra. Es decir, él manejaba la mayoría de las lenguas que son importantes para el estudio del budismo, no solamente el sánscrito, sino también el pali, el tibetano, el japonés, el chino, y esto verdaderamente es muy difícil de replicar. No se encuentran muchos otros especialistas que tengan esta gran capacidad. Todas estas lenguas, además de varias europeas, las dominaba muy fácilmente, y lo convertían en una persona sabia, pero al mismo tiempo humana. Era una persona sumamente cálida, humilde, muy, muy respetuosa de todas las personas con las que interactuaba. Este es uno de los grandes legados que nos dejó, y esa calidad humana también la hemos querido conservar. La sonrisa del Buda, el título del libro, de alguna manera también hace homenaje a esa calidez, la jovialidad y la alegría que poseía Luis Gómez. La sonrisa del Buda consta de 13 piezas que dan cuenta, como hemos dicho, de la gran trayectoria de Luis, y tratan de desarrollar temas o subtemas que a Luis Gómez siempre le interesaron. No quiere decir que todos los
textos que están incluidos en el libro necesariamente continúan cosas que él ya trabajó, sino que a partir de lo que él hizo partimos hacia distintas rutas, pero todas de alguna manera están relacionadas. Lo que decidimos Roberto García y yo, los coeditores del libro, fue dividir el volumen en dos partes principales. La primera consta de distintas contribuciones que más bien brindan un panorama, un retrato de Luis Gómez. Son tanto trayectorias de vida como semblanzas curriculares de Luis, memorias acerca de Luis e incluso textos del propio Luis Gómez, ¿no? Entonces, una manera de hacer más cercana la personalidad de Luis a los lectores del libro, ¿no? Es algo que desde luego esperamos que apreciarán particularmente quienes lo conocieron. La segunda parte consta de ensayos académicos, ya más propiamente dichos, que pues discuten distintas temáticas budistas a lo largo de todo el universo budista, ya sea India, China, Japón, etcétera. Y tenemos una constelación de colaboradores interesante, muy acotada. No queríamos que fuera un volumen demasiado largo ni que constara de 2, 3, 4 distintos volúmenes, sino que se pudiera, digamos, manejar en un libro relativamente de consulta rápida. Pero lo que sí queríamos es que todos los colaboradores hubiesen sido en algún momento pues, discípulos de Luis Gómez en cualquiera de sus facetas profesionales. En efecto, medir la influencia que Luis Gómez tuvo sobre otros investigadores es algo muy difícil. Sin embargo, quisimos hacer una selección mínima, tomando en cuenta pues, algunas personalidades, algunos investigadores e investigadoras a las cuales el trabajo y la persona de Luis tocó de formas muy cercanas. Para este libro, La sonrisa del Buda, convocamos a una serie de investigadoras e investigadores tanto dentro como fuera de México, de tal forma que el libro pues, es un muestrario del impacto que el trabajo de Luis ha tenido a lo largo del mundo, con un acento muy importante en los estudios budistas en Latinoamérica. Tenemos, por ejemplo, la colaboración de la doctora Flora Botton, quien forma parte del Centro de Estudios de Asia y África, en el área de China, y quien tuvo con Luis Gómez pues, una relación de amistad desde hace varias décadas. También tenemos entre los colaboradores al doctor Robert Scharf de la Universidad de Berkeley, California, quien fue alumno de Luis Gómez en su momento y que se ha convertido en un referente pues, central en algunas áreas de estudios budistas en el mundo, en particular en el campo de los estudios sobre Tíbet y sobre China y sobre Japón. Al mismo tiempo tenemos una colaboración del doctor David Fiordalis, quien se encuentra actualmente en el Linfields College en Estados Unidos y quien fue alumno también de Luis Gómez y desarrolla en este libro un ensayo justamente sobre el tópico de la sonrisa del Buda a través de un análisis de diferentes narrativas. Por otra parte tenemos a la doctora Ligeia Lugli, quien no fue alumna de Luis Gómez, pero quien colaboró con él en un proyecto lexicográfico muy importante en Berkeley, California, y ella desarrolla un tema relacionado con la filosofía del lenguaje en el budismo. Por otra parte, tenemos la colaboración de un conjunto de investigadores latinoamericanos. Por ejemplo, tenemos la aportación de mi colega Adrián Muñoz, quien aborda el tema del tiempo desde una perspectiva filosófica, el tiempo en el budismo. Asimismo, tenemos una colaboración de la doctora María Elvira Ríos, de la Universidad Católica de Chile, quien fue alumna de Luis Gómez y quien se especializa en budismo chino. Ella realiza un trabajo sobre la relación entre los devotos
y algunos templos en montañas del norte de China. Tenemos también la colaboración del maestro Fernando López, también alumno de Luis Gómez, quien nos da un ensayo que a manera general repasa la desaparición del budismo en India, y la colaboración también del maestro Alan Ruiz, quien aborda temas de traducción de textos budistas. Finalmente, pues me debo mencionar un capítulo que yo aporté que tiene como tema central cómo se despliega la autoridad política y la autoridad ritual en ciertos espacios sagrados del budismo. En su conjunto, todas las piezas que conforman este libro en realidad hablan del budismo, pero también de muchas otras cosas más. Es un libro sobre tradiciones budistas, sobre cultura visual budista, pero también sobre traducción y sobre poesía. Eso nos dejó muy contentos porque sabemos que son temas que a Luis Gómez siempre le interesaron. Creemos que va a ser un libro en el cual distintos lectores van a encontrar algo útil, algo interesante y algo que les motivará, ¿no? Desde luego no todos los lectores pueden ser expertos en todas las tradiciones budistas, solo Luis Gómez, pero este homenaje humilde pues pretende hacerlo presente y seguir fomentando el interés por el budismo en Latinoamérica de manera particular. Creemos que el libro representa una aportación importante al debate sobre lo que es el budismo y sobre los alcances que puede tener el estudio del budismo actualmente. El libro va mucho más allá de pues, los tópicos comunes en referencia al budismo, como serían la meditación, por ejemplo, el uso de mantras, etc. Y nos lleva a otras dimensiones del budismo, como ha comentado mi colega la doctora Adrián Muñoz. Nos lleva, por ejemplo, a temas que tienen que ver con cómo los budistas concebían el lenguaje, con qué tipo de estrategias utilizaban para legitimar su autoridad ritual sobre otras tradiciones. Nos habla también de cómo el budismo se ha vivido en momentos específicos a lo largo del tiempo, y en ese sentido, pues creemos que es una aportación que va a abrir el panorama de una forma interesante para que quienes estén interesados en budismo, quienes estén interesados en el estudio de las religiones en general, pues puedan tener una perspectiva mucho más amplia, pero también puedan acceder a ejemplos concretos de cómo el budismo representa pues, una serie de tradiciones complejas y ricas en significado y en complejidad ritual, lingüística, literaria y en otras dimensiones también.